No toda voz merece entrar en mi mente. No todo pensamiento merece quedarse en mí. Durante mucho tiempo escuché demasiado, opiniones, miedos, consejos nacidos desde la duda, palabras que parecían normales, pero me alejaban de mi visión. Ahora entiendo algo, mi mente no se llena sola. Yo decido que entra, yo decido que se queda, yo decido qué voz tiene autoridad dentro de mí. Por eso ya no escucho todo lo que suena fuerte, escucho lo que me ordena, escucho lo que me eleva, escucho lo que me recuerda hacia dónde voy. Y cuando empiezo a elegir mejor lo que escucho, también empiezo a notar con más claridad lo que antes me saboteaba. El sabotaje no siempre llega como enemigo, a veces llega como pensamiento familiar, como una voz conocida, como una frase que escuché tantas veces que terminé creyendo que era mía. Dice, no es para ti. Dice, mejor no intentes. Dice, quédate donde estás y por mucho tiempo. Esa voz parecía prudencia, parecía protección, parecía sentido común, pero ahora la reconozco. No era sabiduría, era miedo heredado, era límite repetido, era una programación vieja, tratando de dirigir una vida nueva. Y cuando reconozco esa voz, dejo de obedecerla, porque no puedo construir riqueza con la misma voz que me enseñó a dudar de mí. Reprogramar mi mente no es solo repetir frases, también es dejar de alimentar lo que me hace pequeño, es cambiar la conversación interna, con paciencia, con presencia, con intención. No nací pensando en grande, aprendí a hacerlo. No llegué aquí escuchando miedo, queja y derrota. Llegué aquí corrigiendo lo que me repetía cada día. Mi mente aprende de mí. Y si yo le enseño escasez, ella buscará escasez. Pero si le enseño posibilidad, empezará a encontrar caminos. Por eso hoy le hablo diferente, le hablo con dirección, le hablo con respeto, le hablo como se le habla a alguien que está destinado a crecer. Y si mi mente aprende de lo que escucha, entonces protegerla se vuelve una prioridad. No puedo permitir que cualquier ruido eduque mi interior. No consumo cualquier mensaje. No repito cualquier pensamiento. No me quedo demasiado tiempo en conversaciones que me apagan. Mi paz mental no está disponible para el caos, mi visión. No está disponible para el pesimismo, mi crecimiento. No está disponible para palabras que nacen desde la derrota. Protejo mi mente, porque ahí nace mi futuro. Antes de cuidar mi dinero, cuido mi enfoque. Antes de cuidar mis resultados, cuido mi energía. Porque todo lo externo empieza como una instrucción interna. Lo que escucho todos los días termina pareciéndome normal. Y lo que se vuelve normal empieza a dirigir mis decisiones. Si escucho carencia, pienso desde la carencia. Si escucho miedo, decido desde el miedo. Si escucho que no puedo, mi cuerpo empieza a actuar como si fuera verdad. Pero si escucho expansión, empiezo a respirar diferente. Si escucho abundancia, mi mente deja de cerrarse. Si escucho verdad, mi camino se ordena. Por eso elijo palabras que me construyen, audios que me eleven, ideas que me regresen a mi centro. No para vivir en fantasía, sino para recordarme quién estoy eligiendo ser. Hoy programo mi mente con intención. Hoy dejo de tratar mi diálogo interno como algo sin importancia. Lo que me digo importa, lo que escucho importa, lo que repito importa, porque cada repetición abre o cierra una puerta. Hoy le enseño a mi mente a confiar, a crear, a sostener riqueza, sin culpa, sin ansiedad, sin sabotaje. Mi mente ya no trabaja en mi contra, trabaja conmigo. Ya no me repite el pasado, me prepara para el siguiente nivel. Ya no me protege de crecer, me acompaña mientras crezco. Y cuando mi mente camina conmigo,
sentirse como una construcción. Ahora sé que no todo merece mi atención, no todo merece mi energía, no todo merece convertirse en mi verdad. Escucho lo que me ordena, escucho lo que me expande, escucho lo que fortalece mi identidad, mi enfoque y mi visión. No alimento la voz que me sabotea, no le doy espacio, no le doy autoridad, porque mi vida siempre se mueve en dirección a las palabras que más repito. Y yo he decidido repetirme verdad, repetirme fuerza, repetirme abundancia, porque el millonario escucha lo que programa su mente, no lo que la sabotea. Y yo ya elegí qué voz se queda.